A los fenicios la alegría les llegó básicamente hasta el año 538 a.C. En este momento las ciudades fenicias quedaron bajo el poder de los asirios. Nosotros sabemos que los asirios fueron un pueblo que tuvo unas connotaciones eh, muy singulares. Por un lado, pues todo este desarrollo estético absolutamente refinado, pero por el otro, una brutalidad militar inmensa. Y los fenicios van a tener que enfrentar a este enemigo. Para ese momento, las ciudades fenicias estaban muy nutridas, eran unas ciudades bastante sólidas en términos de población, porque los fenicios sobre todo buscaban tener un número importante de guerreros, de militares, hombres, para poder, digamos, sobrevivir, pero no pudieron sobrellevar la caída de los vecinos en la medida en que sus vecinos con los que tenían relaciones positivas fueron cayendo bajo el dominio de los sirios. Ellos no pudieron hacerles frente, o sea, por muy fuertes que fueran las ciudades fenicias, no eran nada al lado de los ejércitos asirios, que además, digamos, comprendían cuerpos militares de los que anteriormente habían sido los aliados de los fenicios. Sí, era una cosa mayoritaria. Los asirios no entendían mucho aquello de dejar ser, no eran muy dados al laissez-faire, sino todo lo contrario. Entonces los fenicios tuvieron que verse constreñidos por las denominaciones y las determinaciones de los asirios. Los asirios llegaron a gobernar, digamos, el territorio fenicio a partir de el entronamiento o la llegada al poder de Salmanasar III. Salmanasar III había subido al poder en el 858 a.C. y había empezado las campañas militares sobre los vecinos de los fenicios, o sea, había avanzado sobre ellos. No invadió en ese momento Fenicia, mantuvo una buena relación con los fenicios, pero les exigió a las ciudades fenicias un tributo cuantioso que debía ser entregado para comprar la paz. Así de sencillo. ¿Por qué Salmanasar no invadió a los fenicios? Pues porque era mejor dejar que trabajaran para él libremente y no tratar de arrasar con ellos y destruir un recurso que para ese momento ya se consideraba sumamente importante. Eh, Tiro, Sidón, Arbat, Biblos pagaron ese tributo en bronce y en vasijas de bronce, estaño, plata, oro, ébano y marfil. Y por eso se les permitió subsistir con gobiernos locales y con un relativo margen de libertad. Pero en el año 744 llega al poder Tiglat-Pileser III. Y este rey tiene una visión, digámoslo así, distinta y va a anexar la mayor parte del Levante en el año 738. El área del Levante es todo lo que conocemos como el Medio Oriente. O sea, toda esa franja que se extiende, ¿sí? Digamos que casi que desde Turquía hasta el Sinaí, ¿sí? Toda esa área. Y la región fenicia del norte fue anexionada por los asirios y solamente Tiro y Sidón, perdón, Tiro y Biblos, que eran las ciudades más importantes, más grandes, más significativas, con mejores ejércitos y mejores condiciones de defensa, se mantuvieron relativamente libres. Ahora, pero siguieron siendo estados tributarios de los asirios. Algo que es importante señalar aquí es que, como les decía al principio, las ciudades fenicias eran ciudades-estado, o sea, quiere decir que, qué pesar de Biblos, o qué pesar de Sidón, o qué pesar de Tiro,
pero yo no me comprometo en la defensa de la otra ciudad. A veces se siente así como un primo cercano, pero también como un rival. Bien, finalmente Tiro, Biblos y Sidón terminaron rebelándose contra los asirios y en el año 721 Sargón II va a sitiar Tiro y va a aplastar la rebelión. Ni qué decir de lo que eso supone. Sí. Una aplastar la rebelión supone por lo menos una diezmación de la población de una manera radical y unas lecciones históricas muy graves para hacer que la ciudad sometida pues no le queden muchas ganas de seguir resistiendo. Sin embargo, no hubo ninguna noción de una destrucción total de la ciudad ni nada por el contrario. Lo sucede Sennacherib y Sennacherib también se va a pasar buena parte del tiempo reprimiendo rebeliones, lo que nos implica saber y tener claridad de que los fenicios pues no eran fruta que come mono, o sea, no eran tampoco un pueblo sumiso. Para acordarnos permanentemente de eso, acordémonos de las guerras púnicas, ¿no? De lo que fueron las guerras contra Cartago y Roma. No eran un pueblo que por ser comerciante o que por ser navegante fuera un pueblo no beligerante, todo lo contrario. En el siglo VII la que se revela es la ciudad de Sidón y Sidón sí va a tener que pagar un precio mucho más alto porque va a ser básicamente destruida por el Sardón que esclavizó a los habitantes de Sidón y luego acabó, barrió la ciudad al muy buen estilo de los asirios, regó sal y luego construyó una ciudad completamente nueva sobre los cimientos de la que había sido la ciudad anterior. Eh, pero los asirios, aunque fueron un pueblo sumamente competente militarmente, son los señores del hierro. ¿Sabe lo que? ¿El qué? Que no volvieran a hacer nada de sobre. O sea, salar la tierra. O sea, era una manera de castigar duramente. Los asirios son un pueblo sumamente beligerante, pero los asirios son un pueblo, pues todo esto es arte asirio, o sea, el arte asirio, hagámosle reverencias porque es de las cosas más bellas que hay, los grandes toros alados, bueno, todos los frisos de los palacios son una cosa así absolutamente bella. Pero los asirios eran un pueblo tremendamente patriarcal y absolutamente beligerante. Esto quiere decir que para ellos el lenguaje no era el lenguaje de la conciliación, sino el lenguaje de la guerra. Mantuvieron una estructura muy tribal en el fondo y esa estructura se volvió en su contra. Hicieron tantos enemigos que a la hora de la verdad estaban rodeados por gente que los soportaba, pero no los quería, no los aceptaba. Y llegaron a un punto en que se ven sumidos en una serie de conflictos internos y esos conflictos internos llevan a la caída del imperio asirio. Entre los enemigos más queridos de los asirios estaban los babilonios. Babilonia había gobernado la parte del medio de la Mesopotamia mucho antes que Asiria. O sea, acordémonos un poco el orden de las civilizaciones mesopotámicas, que más Mesopotamia es un relevo permanente de civilizaciones que se van desarrollando. Entonces está Sumer, Akkad, luego Sumer Akkad, luego Babilonia. Babilonia es una ciudad que existe ya desde tiempos sumerios. Después de Babilonia vienen los asirios y luego vuelve otra vez Babilonia, ¿sí? Y luego vuelve otra vez Asiria. Es decir, hasta que vengan los partos y los
medos, los partos, es decir, y luego los el que van a ser ya después los persas. Bien, por no hacer un resumen y no meter otros pueblos que están ahí en la mitad. O sea, Babilonia es una forma muy entretenida de perder uno la cabeza, porque hay demasiados relevos. Es una tierra muy rica, son muchos recursos, grandes poblaciones, mucha competencia por el espacio. Pues resulta que los babilonios que habían sido vasallos de los asirios, a la fuerza, ¿sí? Van a aprovechar que los asirios están en medio de tantos conflictos para darles un golpe de mano y van a crear uno de los imperios más sublimes de toda la historia, que es el neobabilonio. Miren, el neobabilonio es la puerta de Ishtar, puerta sur. O sea, el neobabilonio es un periodo de esplendor absoluto, ¿sí? Es un momento muy refinado en la cultura. Bien, eh, para las ciudades fenicias, el que esto estuviera pasando con los asirios era un nicho de oportunidad para también ellos buscar la manera o la medida de dar su propio estartazo. Y entonces, ellos intentaron rebelarse en varias oportunidades contra el primero de los reyes babilónicos o neobabilónicos, que era Nabopolassar, que estuvo entre el 626 y el 605 antes de Cristo, y contra su hijo, más conocido por nosotros, Nabucodonosor II, que estuvo entre el 605 y el 572 antes de Cristo. Nabucodonosor eh, decidió, aquí no es situar, sino sitiar Tiro, ¿sí? Y puso un sitio alrededor de la ciudad que se cree duró 3 años enteros. Tiro, lo vamos a ver después, era una isla. Era una isla porque Alejandro Magno la volvió una península. O sea, luego vamos a ver cómo un hombre como Alejandro hace que una isla se vuelva una península. Bueno, y esto hacía que asediar esta ciudad fuera muy difícil. Había que poner un cerco de barcos alrededor, una cosa así. La ciudad resistió durante 3 años. Después de esos 3 años, cayó bajo el poder de Nabucodonosor. Y actualmente, sí, actualmente se dice que ese asedio no duró 3 años, sino 13 años, y que comenzó después de la conquista de Jerusalén en el año 587 a.C., que duró desde 585 a.C. hasta el 573 a.C. Los babilonios fueron los que apresaron al pueblo de Israel y lo llevaron esclavo a sus tierras, ¿sí? Eh, fueron verdaderamente duros en ese proceso. Ahora, como les digo, todo esto se discute sobre cuánto tiempo fue, si fueron 3, si fueron 13. Ante un asedio tan largo, lo que nosotros nos debemos preguntar es, bueno, ¿y cómo un rey se va a asediar una ciudad? No, porque es que el rey no está ahí. Están sus delegados, ¿sí? Él si acaso se asoma una u otra vez. Hay algunas afirmaciones de los historiadores que dicen que no fue un asedio consecutivo, sino que fue un asedio a intervalos, o sea, que hubo intervalos de tiempo y es lo más factible, porque mantener un asedio es de las cosas más costosas que se pueden dar a lo largo del tiempo. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, que es el fundador del imperio aqueménida, o sea, el primer rey persa, va a expandir de nuevo su dominio. Ciro es un gran conquistador y es un hombre con unas miras enormes, y él decide que quiere consolidar el dominio sobre los territorios
fenicios. ¿Por qué? Porque estos territorios ya estaban bajo control babilónico. Entonces, si ya los tenían los otros, pues ahora que pasen de una vez a nuestras manos. Y realmente aquí las ciudades fenicias tienen que enfrentar este nuevo asedio, un asedio mucho más considerable porque Ciro hace una expansión absolutamente asombrosa y consolida básicamente toda la región del Levante. Así que Ciro, ellos van a negociar con Ciro y van a pactar en un pago de tributo de 350 talentos anuales, lo que era básicamente la mitad de lo que le pedía Ciro a Egipto y a Libia, lo que nos muestra la habilidad que tenían los fenicios como negociantes. Ya a partir de este momento, Ciro hace que el territorio fenicio se divida en cuatro, que son Sidón, Tiro, Arbat y Biblos. Y a cada uno les vuelve a dejar que se gobierne básicamente solo, que tenga una gran autonomía. Y esto, digamos, no es parecido a lo que ocurre con otras áreas del imperio de Sirio que sí estuvieron firmemente controladas, no solo por él, sino por su imperio. A los reyes locales les permitieron que mantuvieran su poder, que se sostuvieran en sus cargos, que transmitieran el poder hereditariamente, que acuñaran moneda. Parece mentira, pero es la verdad. Una de las cosas más importantes en la historia para referir la autonomía de los pueblos es la posibilidad de acuñar moneda. Cuando un pueblo puede acuñar moneda, eso supone que tiene una autonomía enorme, ¿sí? Además de que la moneda supone un principio enorme de confiabilidad, ¿no? Porque y en los periodos antiguos tiene que estar hecha de metales preciosos, o oro o plata. Es lo único que se recibe igualmente en todas partes. Eh, para los aqueménidas de Ciro, los fenicios eran muy importantes, eran sus grandes comerciantes, además eran unos grandes navegantes. El imperio persa es un imperio de tierra. Los persas vienen del interior de la región de Irán. Es decir, ellos no tienen mm, la posibilidad de manejar el mar. Y resulta que Ciro se va a enfrentar y quiere aumentar su poder sobre unos pueblecillos que están más hacia Europa, bastante interesantes ellos y conflictivos, que son los griegos. Ciro va entonces a apoyarse en los fenicios para llevar a cabo su aventura en las guerras médicas contra los griegos. Y en parte para lograr, digamos, eso, ¿sí? Para lograr eso, va a proponerse, es que yo estoy viendo que va a proponerse usar o utilizar los barcos de los fenicios. Los fenicios tenían un comercio muy activo con los griegos, ¿no? Bien, más adelante, bajo el mando del rey persa Jerjes I, los fenicios van a encargarse de construir el que se conoció como el Canal de Jerjes y también los puentes de pontones que les permitieron a los persas cruzar a Grecia a través de los estrechos turcos. La realidad era un puente hecho con barcos. Era un barco, otro barco, otro barco, otro barco, y ya se hace un puente. Y se pone encima los tablones para que el ejército pueda pasar. ¿Sí? Y sabemos que, a pesar de todo, cuando los griegos vencen en Salamina a Jerjes, que es el final de las guerras médicas, Jerjes atribuyó la derrota a las huestes fenicias y los castigó por esto. A mediados del siglo IV antes de Cristo, el rey Tenes de Sidón
lideró otra rebelión fallida en contra del rey persa Artajerjes III. Y para ese momento se alió con los egipcios, que también estaban, digamos, agobiados por la dominación persa. Y de esta manera, al final, los propios egipcios terminaron metidos en una guerra contra los persas. Y aquí fue, digamos, un poco el principio de lo que fue Troya. Sidón fue destruida completamente en medio de este enfrentamiento y Tiro, que vamos después a ver la historia de Tiro, resurgió y se convirtió en la ciudad fenicia más importante. Tiro fue pródiga, fue, digamos, totalmente progresó, creció, se desarrolló, floreció y de todo hasta que llegó Alejandro Magno, ¿sí? Y cuando llega Alejandro, Alejandro llega sobre Fenicia porque va detrás de Persia. Y cuando llega para perseguir a Persia, uno de los primeros lugares a los que va a llegar es a Fenicia. Tiene que garantizar el control sobre el Medio Oriente para poderse disponer a avanzar sobre los territorios de la Mesopotamia. Y para ese momento, cuando Alejandro llega, pues Tiro, como les digo, es la ciudad fenicia más importante. Em, Alejandro va a dominar Tiro, eso lo voy a contar después cuando hablemos de Tiro propiamente dicho, de una manera terrible. Y cuando controle toda la región de lo que eran las tierras fenicias, va a hacer o va a llevar adelante lo que va a ser su proceder normal, que es una campaña por medio de la cual se va a dar la helenización de los territorios conquistados, ¿sí? Y esa helenización digamos, se aplicó de una manera gradual y básicamente alternada. No fue algo que se diera de una forma absoluta. Sin embargo, esta helenización también tuvo una característica y es que estuvo impuesta fundamentalmente hasta la muerte de Alejandro. Después de la muerte de Alejandro, muchas cosas volvieron a su sitio, es decir, muchas cosas retrocedieron. Pero, pero lo que sí hizo Alejandro fue algo que hacía parte de su carácter, de su estirpe, de su forma de ver la vida, que fue fundar ciudades. Alejandro es un gran urbanizador. Esas ciudades se convierten en colonias macedónicas distribuidas por todo el territorio y obviamente el territorio cambia sus nombres, la toponimia se vuelve una toponimia griega y la influencia de la cultura griega se vuelve muy importante. Bien, en Fenicia, como les decía, no hubo una helenización sistemática como sí hubo, por ejemplo, en Egipto, en la región de Alejandría. Pero las ciudades-estados fenicias digamos, aparte de poder conservar sus nombres o ciertas formas de su cultura, van, sin embargo, a tener que aceptar una administración griega, unas formas griegas, un locus griego en la organización y se van a ver muy limitadas en cuanto a sus posibilidades de acción. O sea, ya digamos que vuelven a estar o van a estar por primera vez ya bajo un control mucho más determinado, ¿no? Los fenicios van a, digamos, a tener una larga historia con los griegos. Nos decíamos desde la Edad de Hierro, desde los orígenes de la Edad de Hierro, ellos venían acercándose. Y de esta manera, digamos que no era una relación tan extraña como la que pudo haber sido la relación con los asirios o con los persas. Los reyes griegos, como es el caso de Demetrio I, van a tener un comercio enorme con las ciudades fenicias y van a ser grandes consumidores de los productos fenicios.
Esta situación hizo que para los fenicios no fuera tan traumático adaptarse a las formas, a los vínculos, a la manera como se desarrollaba la cultura ahora con los griegos. Incluso muchos personajes mitológicos tienen orígenes comunes. El mito de Europa que tienen los griegos, pues está también entre los fenicios, porque Europa era una princesa fenicia, ¿sí? Bien, cuando cae el imperio de Alejandro, ¿sí? El imperio de Alejandro se divide en diferentes espacios. Este es el espacio Seleucia, este que está rojo, el verde es el espacio tolemaico. Y acá al interior, pues vemos los otros que son moraditos, amarillitos, ¿sí? De diferentes lugares. Y obviamente los fenicios quedaban en el área de influencia de los seleucidas, era parte del espacio de expansión. ¿Por qué? Porque digamos que ya desde antes se había establecido que de la región mesopotámica todas las veces salíamos y recabábamos en el Levante. O sea, cada vez que salíamos, asirios, babilonios, neoasirios, neobabilonios, persas, ¡pum!, sobre la región del Levante. Esto hizo entonces que los seleucidas le echaran mano. Pero esta región es una región tan rica, es una región tan importante, es una región con tanta base, poder, que llegó a un conflicto gravísimo entre los seleucidas y los ptolomaicos. Esto quiere decir que durante el siglo III se vieron asediados por los dos imperios hasta llegar a quedar bajo el control de Egipto y de los ptolomaicos en el siglo III antes de Cristo. Obviamente los seleucidas no iban a dejar que les quitaran la manzana dorada de la mano y muy rápidamente volvieron sobre este territorio. ¿Qué nos explica esto? Que las ciudades fenicias se las han pasado del tingo al tango, del tango al tengo y del tengo al me entretengo. Pero eso también implica que estos pueblos tienen un proceso de resiliencia absoluto. Voy a llevarlas un ratico, vamos a oír una canción y yo voy a hacer una cosa que creo que es importante. Aquí voy a dejar de grabar porque